La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no? Acá tratamos de mostrarte desde hace ya casi 16 años cómo trabajan los maquiavelitos que asesoran a políticos, a empresarios en materia de comunicación. Arranco esta hora de Maquiavelo recomendándote que te metas en YouTube, no ahora, espérate que termine el programa. Tuvimos la suerte hace pocos días de estar con David Birdsell, que es un catedrático norteamericano, quizá el experto número uno de Estados Unidos en analizar debates políticos y en analizar sobre todo el vínculo que hay entre los medios de comunicación, las redes sociales y las campañas políticas. Charlamos con él en la UADE, que estuvo como profesor invitado, y te digo simplemente, brevemente, lo que le recomienda al presidente Macri. Él le dice, está bien, las redes sociales, está muy bien que el gobierno de Mauricio Macri tenga una estrategia de redes sociales y que transmita su mensaje a través de las redes sociales. Pero también le dijo, cuiden a sus medios tradicionales. Cuiden a sus medios tradicionales y sobre todo que con los medios tradicionales se van a cuidar mejor de los trolls rusos que se están metiendo en todas las elecciones en el mundo occidental donde pueden, para inclinar los resultados en favor de algo que no es bueno. Arrancamos el programa, obviamente te vas a decir, otra vez sopa, otra vez la reforma laboral. Ya hablamos durante los últimos programas de la hora de Maquiavelo de que quizá del gobierno, opinión de la hora de Maquiavelo, el gobierno tenga que hacer un esfuerzo quizá un poco mayor en comunicarla. La reforma laboral que, algunos dicen, de lo que el gobierno le llevó a la CGT a lo que llegó ahora al Congreso y quedó una reformita, porque muchos de los elementos de esa reforma laboral que iban o que podían llevar a las pymes a tomar con tranquilidad a empleados, yo vuelvo a insistir, el 80% del trabajo privado lo dan las pymes. En Argentina, en casi todos los países, pero en Argentina particularmente. Y vos sentate un día a hablar con cualquier empresario pyme y preguntale si quiere tomar gente y te va a decir, me corto una mano antes. Porque las condiciones que generó el sindicalismo con el peronismo llevaron a eso. Y una reforma laboral, ya lo dijimos, no vamos a explicártelo todo, pero simplemente una reforma laboral podría llevar a resolver el problema, la madre de todos los problemas de la Argentina, que es el déficit fiscal. Porque como no hay mercado laboral privado, porque salvo las grandes empresas, por ahí nadie toma a nadie, durante los últimos años, no solo el kirchnerismo, pero particularmente el kirchnerismo, el desempleo real, ya te lo explicamos, podés repasarlo en el canal de YouTube de la hora de Maquiavelo, el desempleo real en Argentina es muchísimo más alto que el que dicen las estadísticas. Ese desempleo se fue resolviendo con empleo público. Y eso es lo que hizo quebrar a la Argentina. Entonces, la única forma de lograr que la Argentina pueda combatir sustentablemente su déficit fiscal, su cáncer, es con una reforma laboral. Bueno, llegó una versión light que ahora se estancó en el Congreso a la espera de quizá el año que viene en una de esas salir. Y la pregunta que nos vamos a hacer aquí en la hora de Maquiavelo es nuevamente a la luz de... Ya sé que si vos ves la hora de Maquiavelo ya lo sabés, pero si sos un televidente nuevo, el público se renueva, como dice la Chiqui Legrand, te lo voy a explicar brevemente de nuevo. Hay una teoría que inventó una alemana hace
40 años que se llama la teoría de la espiral del silencio. Era una alemana, se llamaba Elisabeth Noelle-Neumann, y que revolucionó la teoría de la comunicación en ese momento. Mira qué lindo dibujito, mira qué lindo que está. Acá tenés unos nenitos, la espiral y otros nenitos. Lo que te está diciendo la teoría de la espiral del silencio es muy sencilla. Y es, la gente normal, no los periodistas, no los hiperpolitizados, la gente normal, cuando opina de algo, quiere estar más o menos en sintonía con la corriente de opinión. Por una cuestión psicológica, la gente se siente aislada si desentona con la masa. Bueno, por eso es importante que los gobiernos logren generar esa corriente de opinión para que la gente que opina, que ya opina igual que el gobierno, se exprese y tenga ganas de expresarse. Con la reforma laboral, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se le está devorando la espiral del silencio. Porque lo que estamos viendo es que está el gobierno presentando una reforma, el gobierno la explica poco, hace poco lo escuchamos al ministro de Trabajo Triaca explicándolo bien, correctamente, pero insuficientemente. No sale por todos los medios a explicar los beneficios que tiene. En cambio, no la CGT, sino Moyano, las centrales sindicales de izquierda, la izquierda, el kirchnerismo, sale y dice, defendemos a los trabajadores contra esta reforma laboral. La reforma laboral no le va a cambiar prácticamente nada a los trabajadores que están hoy y va a permitir flexibilizar las condiciones para que tomen a nuevos. Te recuerdo, la verdad, la realidad es que 1/3 de los argentinos están sin laburo, o tienen laburo de ñoquis o planes. Entonces, ¿qué es lo que necesitaría el gobierno para romper esa espiral del silencio? Bueno, relaciones públicas. Cortita definición real de relaciones públicas, que no es a repartir tarjetas para que vayas a una disco, es lograr que terceros creíbles defiendan tus ideas. Terceros, por ejemplo, los empresarios, que son los que tendrían que salir a dar trabajo. Entonces la propuesta es que el gobierno rompa esa espiral del silencio, bueno, invitando al empresariado a que salga a hablar en favor de ella y que salga a explicar los beneficios que tendría para generar nuevos puestos de trabajo. Y eso es lo que está faltando, y por eso esta reforma light que llegó al Congreso finalmente se terminó empantanando. Entonces nuestra propuesta la vamos a debatir ahora en la hora de Maquiavelo con 3 expertos, te digo, quédate porque de lujo, es: ¿no le conviene al gobierno de Mauricio Macri romper la espiral del silencio en el tema de la reforma laboral? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. ¡Qué bala, Claudia! Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Bueno, un lujo, le digo, con quienes estamos. A mi izquierda, Alberto Arévalos, usted ya lo conoce, el hombre es de la consultora Millennium Group, un experto, además, en asesoramiento de comunicación de unos cuantos políticos. Tenemos el honor de tener, después de mucho tiempo, a Adrián Gómez. Adrián Gómez es un consultor de comunicación, que uno podría decir es uno más, ¿no?, de la consultora Voz e Imagen, pero tiene una peculiaridad, que todo el mundo cuando lo ve lo recuerda. Es el ex jefe de comunicación de Domingo Cavallo, que comunicó nada menos que el plan
bueno, que se llamó convertibilidad, no sé cómo se llamó en ese momento, que fue el plan económico más osado que tuvo la Argentina, que no funcionó, como no funciona nada en la Argentina, pero que fue el más osado, fue el más osado. Y lo tiene a Mariano Vila, también lo conoce, Mariano Vila de la consultora Llorente y Cuenca, una consultora de origen español, un experto en asuntos públicos. Antes que nada, de arrancar, podemos ver, estuve esta mañana con Alberto Arévalos en una presentación que hizo de un ranking pero viste que todos los rankings son positivos, ¿no? A ver qué mejor, el mejor de esto, el menos mejor. Bueno, estos hicieron un ranking negativo. ¿Quiénes son los peores según las quejas de la gente en las redes sociales hoy en Argentina? Te adelanto a ver cómo vienen, digamos, los peores, por lo que veo acá. El ICBC, campeón de los bancos, negativo, por supuesto. Claro, campeón de las celulares, de las telefónicas por lo negativo, y Aerolíneas Argentinas, que está solo, es el campeón del mundo. Sí, para nosotros es un número alto. Si el índice va de 0 a 100, donde de 1 a 100, en realidad 1 tenés una reputación excelente, 100 tenés una reputación pésima, ya después de los 25 puntos tenés que empezar a preocuparte. Quiere decir que los que se tienen que preocupar acá son fundamentalmente, Claro, ICBC y Aerolíneas. Sí, en realidad se tienen que preocupar todos. O sea, obvio, sí. Porque nosotros consideramos que es dinámica la reputación y lo que medimos son el último trimestre en función de lo que la gente dice y del peso que tienen algunos influencers, digamos, ¿no? Gente que tiene más seguidores. Hoy todas las quejas de la gente van a las redes sociales, sin duda. Sí, nosotros medimos internet en general, no solamente redes. Tratamos de capturar comentarios, blogs, todo lo que anda dando vueltas por ahí. Y posiblemente en el próximo trimestre algunos mejoren, algunos bajen, porque en realidad esto refleja mucho la experiencia concreta de la gente con la marca. Ahora, Aerolíneas, opinión, ya lo dijimos, de Diego Dillenberger, es una catástrofe nacional, es un lastre para la Argentina, debe ser más o menos probablemente la empresa de peor imagen en el ranking. Uno diría que tiene problemas serios de reputación. Que los problemas de reputación son consecuencias de problemas operativos. Totalmente. No es solamente un tema de marketing. Digo, porque ahí no está LAN, no está para comparar. No, vamos a hacer en la próxima entrega, vamos a hacer el sector, digamos. Vamos a comparar Aerolíneas con otras líneas que acompañan acá, pero queríamos tomarla ahora como referencia porque Aerolíneas es una empresa emblemática y ese puntaje es muy alto. Y es cierto también que Claro, la Telefónica Claro también sale en general como la que más quejas en las estadísticas de quejas del consumidor del gobierno tiene, ¿no? Y tradicionalmente cuando se hace una encuesta de reputación se le pregunta generalmente a los profesionales que están en las empresas ¿cuál cree usted que tiene la empresa que tiene mejor reputación? Claro. Y nosotros lo que hacemos es tratar de entender lo que la gente está diciendo a partir de su experiencia real. Porque al final reputación es lo que otros piensan de vos. Tal cual. Y nos parecía más democrático entender lo que la gente decía y lo que la gente dice libremente, no lo que dice cuando está en un focus group, no cuando le pregunta a un encuestador, y con eso medir, y eso no significa que está escrito sobre mármol, digo, en 3 meses puede cambiar y creemos. Te invitamos dentro de 3 meses, oscilante. te invitamos a ver cómo evoluciona y además a ver más sectores, porque también estos son la idea 3 sectores de cientos, ¿no? Vamos a ir cambiando los sectores. Interesantísimo. Bueno, la idea es debatir que esto le sirva a Mauricio Macri para entender que por ahí tiene que hacer un esfuerzo de comunicación mayor para comunicar la reforma laboral. Le pregunto a Adrián Gómez, que ha hecho comunicación de una recontra reforma durante una década. Bueno, vos comenzaste hablando un poco del papel o de la recomendación que le hicieron al presidente o al gobierno de Macri hace pocos días. Y creo que eso es lo correcto. La de David Birdsell, que le dice, claro, cuidá los medios. Sí, porque, a ver, todos coincidimos, o por lo menos yo creo, como muchos otros, que los medios digitales cada vez van a avanzar más. Ahora, el problema es que para que eso ocurra, o mientras eso ocurre y se desarrolla, vos tenés que tener la comunicación, en algunos casos tradicional, en otros casos apoyarte sobre las redes sociales, en otros casos una comunicación personalizada, en fin, tenés muchas variantes, que es lo que no está haciendo el gobierno. El gobierno hace un abuso de lo que es redes sociales, medios digitales,
y tiene unos pocos voceros que en general son gurkas, sin hacer nombres, digamos, pero que son muy gurkas, con lo cual la gente, por más que los gurkas le hablen en el tono que quiere, es un rechazo. Necesita, un rechazo. No sé, Mariano Vila, ¿vos ves que el gobierno necesitaría a los empresarios, por ejemplo, para que salgan a hablar, que salgan a defender el proyecto y que no sea solamente una imposición del gobierno en contra de los trabajadores? Sí, claramente. O sea, esto se construye, inclusive en otro de tus programas lo hablamos. Digo, es una mesa tripartita por empezar, pero creo que hay otros actores también incluidos. Los empresarios y el sector empresarial también me parece que tienen un rol. Yo creo que lo quieren tener en la medida en tanto en cuanto, digo, el gobierno también les cede ese lugar y le deja ese espacio. Claro, el gobierno tendría que pedirles, tal vez yo invitarlos. Creo que, tal vez, y esto es llorar sobre leche derramada quizás, digo, por ahí fue muy ambicioso el plan de reformista del gobierno de ir por varias reformas en simultáneo al mismo tiempo, con el afán de poder sacarlas antes de fin de año por el cambio de estructura del Parlamento. Pero capaz que dijeron la luna de miel, que de hecho la medimos en el programa, hace 2 programas, la encuesta que trajimos de GOP mostraba que hay una nueva luna de miel con Mauricio Macri, y las lunas de miel son cortitas, ¿no? Cuando uno se casa son 15 días, con Macri por ahí son 3 meses, pero... Además, ojo, al sector empresario o al sector de los trabajadores no los podés invitar a cenar y después solamente decirle, no, lleguen a las 9:30 porque es la hora que comemos el postre. Claro. O sea, tenés que invitarlo antes, y estratégicamente el gobierno en su momento planteó no mesas de consenso, planteó políticas determinadas, no te digo impuestas, pero casi. Entonces eso también les jugó en contra. Por eso no llegan a un acuerdo para que muchos sectores hoy lo salgan a no defender, pero sí a ser voceros de las políticas de transformación. Eso tenés que tender una mesa y sentarlos a todos desde el comienzo. Es un tema político. Bueno, pero se sentaron en la CGT. Lo que pasa es que hay una CGT buena y una CGT mala, y terminan ganando los que gritan más fuerte, digamos, los que generan la espiral del silencio son la CGT, para mí mala, no para otros será buena. Diego, yo creo que la comunicación nunca se produce en un vacío cultural, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de Argentina, y Argentina es un país de tradición peronista. Muy sindicalizado. Yo no le recomendaría al gobierno que use a los empresarios, porque los empresarios en este país tienen mala imagen. Y creo que... Pero los empresarios pymes también tienen mala imagen. Bueno, después vamos ahí. Empresario en general, acá todo el mundo le gusta tener plata, pero a los que tienen plata se los critica, es muy raro, ¿no? Entonces, en general hay un bias en contra del empresario, digamos. A mí lo que me parece que en estos casos, cuando vos planteas reformas, estas son cosas que el liderazgo se tiene que poner al hombro. Como en su momento Menem se puso al hombro el cambio, digamos, de una manera de la perspectiva de la economía y la privatización, era él el que peleaba. Él iba al programa de Neustadt, ¿te acordás? En aquella época, es decir, él contra una opinión pública muy estatista. Bueno, y le hicieron la Plaza del Sí, toda la historia. Yo no veo en estos 2 años ningún tema que el presidente se haya puesto al hombro y ejercer un liderazgo y decir, yo creo que esto es así, y lo repite, y lo repite, y lo repite. No digo ya hacer una cadena, hacer discursos, es decir, jugarse por sus políticas y defenderlas y marcar desde arriba una línea política y una línea de discurso, que no lo hace. Pero yo creo que puede ser que el adrede no lo hace, me parece. Me da la sensación que Macri, con el afán de demostrar diferencias, me parece que lo hace adrede. Digo, tiene sus consecuencias, sí, obviamente. Pero no se puede gobernar en base a la diferencia con el gobierno anterior. Digamos, comunicar es una de las funciones de cualquier líder en cualquier organización, ya sea el presidente, una empresa, un club de fútbol, lo que sea. Él tiene un mandato, porque él es el presidente, pero él también tiene una responsabilidad de defender sus políticas. Que no quiera hacer un discurso de 3 horas como Cristina, me parece fantástico. Pero de ahí a que no hable, me parece absolutamente contraproducente. Entonces me parece que falta un liderazgo, cuando él también es, de alguna manera, es decir, la gente lo ha votado y ha votado a su partido 2 veces, tiene un capital que puede utilizar, no es un tipo que está con 10% de popularidad. En este momento es el segundo político más popular del país, o el tercero. Totalmente. Bueno, eso me parece que lo tiene que explotar, lo tiene que utilizar. No lo utilizan y... Vamos a una mínima pausa, pero nos vamos a preguntar justamente esto que comentaba Alberto Arévalos. Si hasta ahora Cambiemos fue una máquina y tremendamente eficiente para medir la opinión pública, para entender, para leer a la opinión pública y ofrecerle en campaña lo que necesitaba, contraste con Cristina, republicanismo, y que quizás llegó el momento en donde el gobierno tenga que empezar a tratar de cambiar en lugar de leer
esa opinión pública. Ahí venimos. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, ve a Jazz, Carrera Nocturna y ve a Celebra, Líbano, Corea y España. Además, vení a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. No, preguntábamos, ¿no?, si no se llegó el momento de que el gobierno, además de leer, tenga que cambiar la opinión pública. Y un ejemplo que justamente estábamos tocando es que los periodistas, el 99,9% de los periodistas, cuando hablan con sindicalistas, que son los únicos que están hablando del tema reforma laboral, el gobierno, salvo en programas muy puntuales, no habla, los periodistas en el tema reforma laboral están a full con el sindicalismo. Para el periodismo, tradicionalmente, reforma laboral, por algún motivo que no entienden, es mala palabra. ¿No será? Bueno, en general, creo que en una charla que tuvimos en estas últimas horas, hablábamos de la comunicación para ganar una elección, que obviamente ya demostró Cambiemos que está a años luz del peronismo. La sabe y lunga. Y muchísimo. Sí. Ahora, pasaron 2 años de gobierno. No es la misma. Gestión es otra comunicación. Es otra cosa. Si el gobierno no entiende esto, porque lo que vos estás planteando de la lectura, sigue leyendo bien el gobierno. Sí. Yo creo que no se equivoca. El problema es lo que hace después de leer. Claro. Entonces, leyó bien para hacer la campaña y ganar las elecciones, pero lo que pasa es que sigue leyendo y teniendo los mismos, las mismas maneras, los mismos modos, las mismas estrategias en la gestión. Ahí es donde yo creo que el año próximo va a empezar a tener muchas dificultades y va a tener que empezar a revisar esa estrategia. Y el no aparecer, como estábamos diciendo recién, es un grave problema, porque no es que no aparece solo el presidente, no aparece ninguno. Vos fijate voceros, que en la batalla del tema de Triaca yo lo he visto en 2 o 3 programas, pero eso no resuelve un esquema de comunicación. Triaca es muy bueno. Previsional que vos estás mostrando. Triaca es muy bueno, no, es un gran vocero, suena muy creíble. Cualquier media trainer te diría es casi como el vocero de la Armada, que es ese genio que todos quisieran tener de vocero de su empresa hoy, Balbi, el capitán Balbi. Y encima, bueno, no quiero ser ofensivo, pero encima la silla de ruedas lo ayuda, digámoslo, pero está solo. Mira, Diego, estamos hablando de si el gobierno comunica o no comunica, o se comunica bien o mal. Y tenés el ejemplo de lo que está pasando ahora con el submarino, ¿sí? Hasta hoy, una de las cosas que va a quedar como elemento, digamos, de la comunicación del gobierno fueron las barbaridades de Carrió en el programa de Mirta, ¿sí? Que no es una funcionaria del gobierno, no tiene ninguna responsabilidad para que se levante y diga yo voy a decir lo que el gobierno no puede decir. ¿Cómo puede ser eso? Es decir, eso es no tener una política de comunicación, porque quien tenía que haber salido a hablar públicamente y decir lo que sea, es también el presidente. Entonces, esta política de no hablo, de me escondo, que no digo nada, no asumo liderazgo, arreglo toda una reunión, a puerta cerrada, me parece que puede servir quizás como modelo de gestión para la presidencia de Boca Juniors, inclusive hasta de la ciudad, pero no de un país. Claro, y el ejemplo de Alberto Arévalos es muy interesante para comparar cómo se negoció con la CGT oficial, o digamos la parte de la CGT Azopardo que quiso negociar con el gobierno la reforma laboral, que de alguna forma, y a pesar de que hay fotos y que la CGT es muy representativa, de alguna forma la gente ve que hay otra CGT y ante la duda la gente en Argentina es hiperconservadora, no le cambies nada y mucho menos si no se la explicás. Y sale Moyano, y ¿quién te dice que Moyano, que ya arregló su problema con Oca, parece que ya lo está arreglando? Me dice justamente Mariano Vilas, me decía, también arregló su interna en Independiente, y se cargó el gobierno de la Alianza y se convirtió luego de la famosa Banelco en el hombre más poderoso de la Argentina. ¿Y quién te dice que esté tratando de hacer lo mismo, ¿no? Bueno, fíjate, Diego, yo la sensación que tengo, lo he hablado con algunos colegas, pero no sé ustedes qué pensarán,
el gobierno en el tema de la comunicación pone muchísimo énfasis en las redes sociales y no tiene sus voceros o sus propios funcionarios defendiendo las propias iniciativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sus redes sociales, en la gran mayoría, están destinadas a generar más grieta, es decir, pelearse, pelearse con los kirchneristas, pelearse con el otro, con esto, lo cual es una locura, porque entran en una espiral de la cual después va a ser muy difícil retroceder. Entonces, no hay comunicación, lo que hay es una batalla, como si fuese una batalla cultural con los sectores del kirchnerismo. O sea, a mí me parece que esto merece que el gobierno en su momento lo evalúe, porque va a una situación muy, muy delicada. Mariano. Y es extraño también porque, a ver, si lo miramos desde el punto de vista de buscar terceros creíbles, por lo menos en lo que fue también el acuerdo con las provincias, el pacto fiscal, digo, utilizó a los gobernadores, inclusive gobernadores peronistas, con otra línea, digo, diferente a la gestión anterior, pero los utilizó en el buen sentido, digo. Tal vez acá hay falta un poquito tal vez de diálogo, de consenso, o en realidad es una estrategia que el gobierno prefiere plantear cara a cara con el sindicalismo, en parte por lo que decías vos antes, hay un sindicalismo que se ve dividido y con un apellido en común en esas dos divisiones, tanto en la CGT buena como en la CGT A, hay un solo apellido, digo, que se reparte. Entonces, digo, tampoco a mí no me queda muy claro todavía hacia dónde va eso, y ojalá, digo, el gobierno pensaba hacerlo durante lo que queda de este año y no va a llegar. Por lo menos esta semana asume el nuevo Congreso, esperemos que con el nuevo Congreso lo pueda pasar a pesar de todo. ¿Sabés quiénes tienen que haber sido los terceros que estábamos hablando recién? Los laburantes. Claro. Los tipos que están en negro, los tipos que no encuentran trabajo, los jóvenes que les cuesta mucho entrar a una empresa. Claro, esa es la gente que deberían ser los que tendrían que estar además impulsando, porque es un sistema tan rígido que impide generar nuevos impuestos, y los que generalmente son más desfavorecidos cuando no existe el primer empleo son los jóvenes, digamos. Si vos medís las tasas de empleo y las empezás a ver por grupos etarios, las empezás a ver por educación, hay unas diferencias también bastante importantes. ¿Quién está más afectado por ese empleo, ¿no? Te doy un ejemplo de lo que decís. El kirchnerismo prácticamente liquidó a las pasantías. Las pasantías quedaron como una cosa, un lujo que se pueden dar empresas de primera línea, porque las hicieron carísimas y muy inflexibles. Bueno, en la nueva ley se flexibiliza eso para que a los jóvenes les resulte más fácil encontrar un primer empleo, que obviamente se paga menos. Pero bueno, alguna vez, y en el cambio cultural, yo siempre digo lo mismo, el mayor cambio cultural en el tema laboral en Argentina tendría que ser de una vez por todas que entendamos que es mejor un puesto de trabajo quizá subóptimo, no Techint o Arcor o IBM, subóptimo, que no sea lo soñado de trabajar en Google, sino un puesto de trabajo posible, que es mucho mejor que un plan social y un piquetero, mucho mejor para la sociedad. Pero bueno, eso significa un cambio cultural y, como decía Adrián Gómez, ir contra la corriente de la opinión pública, ir a cambiar la opinión pública de la Argentina. Me despido, les recomiendo, metete ahora en YouTube y escuchate, 15 minutos dura, la entrevista con David Berzel, que le recomienda a Macri que tenga en cuenta, no sea cosa que en el 2019 los trolls rusos se nos metan como se metieron en Estados Unidos con Donald Trump, como se metieron con el Brexit, como se metieron en Cataluña, como quisieron meterse en Francia, por suerte no pudieron. Alberto Arévalos, muchísimas gracias. Adrián Gómez, bueno, usted acá lo tiene, el hombre que comunicó durante una década el mejor plan de gobierno de la historia argentina. Mariano Vila de Llorente y Cuenca, muchas gracias.